Hola, bienvenidos a tu podcast favorito, Hablando con la Biblia. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Qué bueno que nos acompaña en este nuevo episodio del podcast Hablando con la Biblia. Es un gusto para nosotros saber que nos esté escuchando. Agradecemos su apoyo durante estos 8 episodios que nos ha venido acompañando. Esperamos que los episodios anteriores le hayan sido de ayuda y este episodio nuevo que vamos a exponer el día de hoy, que también lo pueda hacer. El día de hoy, bueno, está con nosotros un invitado especial, un invitado que apreciamos mucho aquí en la asamblea donde estamos. Sabemos en otros lados también es muy apreciado y sabemos de la capacidad que tiene, que el Señor le ha dado y que él también pues ha aprovechado. Queremos darle la bienvenida al hermano David Alves. Un gusto tenerlo con nosotros, hermano. No, al contrario, para mí es un privilegio estar con ustedes y tratar este tema tan importante que han escogido. He disfrutado los podcasts anteriores y ojalá este también sea de provecho. Muy bien, muchas gracias. También tenemos a Miguel Gómez de nuevo con nosotros. Hola, ¿qué tal? Tenemos un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Y a Josué también. Josué, de nuevo, bienvenido. ¿Qué tal? De nuevo, muy buen día a todos. Esperemos puedan disfrutar y sea de ayuda nuevamente este tema que tenemos preparado el día de hoy. Y bueno, su servidor Francisco Guillén. Y bueno, el tema de hoy sin duda va a ser un tema bastante importante, que es un tema que durante toda la historia, al menos desde los tiempos del Señor Jesucristo, desde cuando se terminó de escribir, pues ahora sí que los libros bíblicos o el canon bíblico siempre ha sido pues muy controversial, porque la Biblia siempre ha tenido eso de que ha sido muchas veces puesta a prueba y que muchos hombres han tratado de ir en contra de ella, de demeritarla y demás. Y el tema del día de hoy es ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Yo creo que sin duda alguna esa parte es la que mucha gente siempre pone en controversia, siempre tienen entredicho. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero siempre que platicamos con personas que no creen en la escritura o que no son creyentes como tal, siempre dicen, bueno, pero pues eso es lo que tú dices, o es lo que tú piensas, o es lo que tú crees. Y cuando nosotros les decimos que no es lo que nosotros creemos, que no es las ideas que nosotros proponemos, sino que les decimos que es porque está escrito en la palabra de Dios, siempre viene, ¿y cómo sabes que es la palabra de Dios? ¿O cómo sabes que los hombres no la han cambiado? O etcétera, etcétera. Muchas cosas que siempre tratan de atacar la palabra de Dios. Y el día de hoy quisiéramos dar argumentos de verdaderamente por qué la escritura es la palabra de Dios. Y esto es de suma importancia, porque a diferencia de una religión, como ya bien lo decíamos en episodios anteriores, la religión muchas veces es lo que trata de hacer el hombre para con Dios. Y verdaderamente esto de la relación de lo que Dios hace con el hombre es muy importante. Y nosotros nos enfocamos, a diferencia de otras sectas, denominaciones, religiones, etcétera, a tratar de obedecer directamente a lo que Dios dice y no solamente obedecer a lo que los hombres dicen, porque los hombres pueden fallar, los hombres pueden tener errores, etcétera, pero Dios no. Por eso es tan importante el entender por qué la Biblia es la palabra de Dios. Sí, como que muchas veces cuando uno habla de cosas bíblicas o de un tema en especial, cuando llegas a decir, es que la Biblia dice, como que te demeritan diciendo, pero pues me estás hablando de la Biblia. Fue como que lo demeritan diciendo de alguna manera, es que eso es un libro en el que tú crees, pero nada asegura que es realmente la palabra de Dios. Nada te asegura o nos asegura de que realmente sea la verdad. Pero pues ahorita platicando vamos a ver varios puntos de por qué la Biblia o por qué creemos nosotros en la Biblia. Sí, hay definitivamente miles y miles de documentos religiosos en el mundo, algunos sumamente antiguos, algunos en su propio mérito buenos, otros fuentes de gran engaño. Pero en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14, Pablo el apóstol le escribe a Timoteo y le dice: persiste tú en lo que has aprendido
Y dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces este es el nombre que Dios le da a este escrito que estamos considerando esta noche. Biblia es una palabra griega que significa libros en plural, porque como vamos a ver en unos momentos, la Biblia realmente es una biblioteca de varios libros, de muchos libros, pero en sí es las sagradas escrituras. Y esto porque la palabra sagrada significa aparte, puesto aparte. Y de las escrituras que hay en el mundo, la Biblia es las sagradas escrituras porque tiene un lugar aparte, porque es la palabra de Dios. 2500 veces más o menos se dice a lo largo de la Biblia, así ha dicho Jehová, dice el Señor, Dios dijo. Entonces, lo que tenemos aquí son palabras escritas en papel y tinta por medio de hombres, pero la fuente original es Dios mismo. Y por eso son las sagradas escrituras. Precisamente leía un poco de cómo es que los documentos antiguos o históricos pueden ser comprobados, y la primera cosa es conociendo al autor. Y precisamente lo que acaba de decir es esto, ¿no? Si nosotros vemos verdaderamente quién es el autor de la Biblia, podemos darnos cuenta de que es Dios. Hay tanto evidencias internas y externas que yo creo que vamos a mencionar más adelante, pero que la Biblia misma en sí deja claro eso. O sea, así ha dicho Jehová, o aunque los hombres la hayan escrito, pero dicen Dios me dijo escribe, o lo que Dios me dijo que yo lo escribiera, etcétera. Entonces, no es algo meramente común, o sea, es una escritura que está fuera de lo común, como usted ya lo ha dicho, que está puesta aparte de cualquier otra escritura. Mucha gente piensa, por ejemplo, pues no es un libro tan grande, o es un libro muy grande, o que físicamente nada más tiene algunas enseñanzas y demás, pero en realidad no hay otra escritura como la Biblia. O sea, no hay otra que se le pueda comparar por el contenido que tiene, no solamente el contenido, sino por el autor que tiene. Entonces eso es de suma importancia, entender que el autor es Dios precisamente. Yo estaba pensando en eso, y lo podemos ver en cualquier libro que leamos. Si por ejemplo alguien leyera no sé, Paulo Coelho, creo que es el escritor de poemas o de escritos de romance, pues estamos leyendo los pensamientos de esa persona. Pero cuando uno lee la Biblia, realmente estamos leyendo los pensamientos de Dios, o lo que Dios nos quiere decir. Y un versículo que yo quiero notar es 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Yo sé que en el mundo hay muchas cosas de las que podemos aprender. Hay ciencia, biología, matemáticas, historia, etcétera. Pero realmente la Biblia es un libro muy completo, porque podemos aprender de todo. Podemos aprender de ciencia, podemos aprender de biología, podemos aprender de historia, podemos aprender de matemáticas, podemos aprender de muchas, ¿cómo podríamos decirlo? Ramas. Ajá, ramas, no sé, Disciplinas, exactamente la que estaba pensando, y realmente por eso es muy, muy impresionante la Biblia. Sí, bueno, este texto que has mencionado, Josué, es crucial, es básico. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces hay partes de la Biblia que no entiendo, listas de nombres, algo, diríamos, para ser francos, aburridos, pasajes que parecen irrelevantes, por ejemplo, al latinoamericano en el 2022. Tenemos historias que nos son favoritas, David y Goliat, Abraham, Isaac, etcétera. Quizás Ezequiel 1,
no sea nuestro pasaje favorito, pero toda la Escritura, de principio a fin, es inspirada. Y creo que vamos a tener que detenernos allí por un momento. Es inspirada por Dios. Útil, como has leído, pero dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado. O sea, esta escritura ya completa es la caja de herramientas que el cristiano necesita. Ya no necesitamos revelaciones, ya no necesitamos sueños, no necesitamos alucinaciones. Lo que necesitamos es, habiendo aceptado a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo en nuestros corazones y ahora la palabra de Dios. Y que el Espíritu Santo nos ayude a entender este libro de tal manera que podamos estar enteramente preparados. O sea, no necesito la Biblia y un buen sueño esta noche. La Biblia y algún éxtasis emocional mañana. Necesito la Biblia. Punto. Final. Judas, en su carta, versículo 3, él dice, es la fe una vez dada a los santos. Pablo dice en 1 Corintios 13:10, cuando venga lo perfecto, artículo neutro, se refiere a la escritura ya terminada, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es muy importante entender esto por lo que acaba de decir. Entonces esto nos habla también de la autoridad que tiene la Biblia. O sea, como bien lo dice, hay desgraciadamente muchas religiones o denominaciones que han pasado a segundo término la Biblia. Es decir, primero se han puesto las doctrinas de los hombres. ¿Por qué lo haces? Pues porque el líder dice, o porque fulano lo dice. Entonces, si nosotros primeramente entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, pues es obvio que nosotros aquí vamos a encontrar lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios busca de nosotros. Por eso es la manera en que nosotros podemos llegar a poder ser perfectos o enteramente preparados. O sea, aquí ya está todo lo que Dios quiere que el hombre conozca de Él, lo que Dios quiere que el hombre haga para Él y lo que Él mismo hizo para el hombre. O sea, todo está completo aquí. Y precisamente iba a entrar al tema de la inspiración divina. O sea, esto no es algo que se le ocurrió a alguien o a alguna persona muy erudita. Precisamente hoy en la mañana estaba escuchando un video de Borges, un escritor sudamericano, argentino, si no me equivoco. Sí, Jorge Luis Borges, que muchos le decían que no podía ser real lo que él escribía o que no podía ser un escritor real porque era increíble la capacidad que tenía, como ya hemos escuchado un poquito, de mezclar todas las disciplinas con la literatura y de todo el conocimiento que podía tener. Pero aún más allá de todo lo que pudo haber escrito está la Biblia, porque mucha gente decía, es que es imposible que escriba tan bien, que sepa tanto, pero la Biblia no surge de la inspiración de una persona humana, es decir, sino que es inspirada por Dios. Y vamos a ver evidencias de esto, como ya lo había mencionado David al principio. Son 66 libros, pero son muchos autores, es decir, no es un solo autor como tal, meramente que la haya escrito. Sabemos que el autor es Dios, porque es lo que estamos diciendo. Pero que a pesar de que son tantos libros y a pesar de que fueron muchas personas utilizadas por Dios, sigue teniendo la coherencia, sigue teniendo esa perfecta unidad, tiene esas características verdaderamente que es de un solo autor. Porque, por ejemplo, yo antes de ser creyente, pues sí, leía la Biblia por cuestiones hasta de académicas, ¿no? En la escuela que yo iba era una escuela religiosa donde nos hacían leer la escritura, pero meramente nos hacían leerla pues como complemento, pues, para poder acreditar materias o tener créditos. Y yo sinceramente pensaba que sí la había escrito una sola persona. O sea, en mi propia ignorancia yo decía, bueno, pues es que esto sí concuerda, y leía el libro por ejemplo, ¿no? Leía el Evangelio de Juan, y no entendía muchas cosas y leía otra parte y decía, caray, pues es que lo que dice aquí se parece con esto. Pero yo no sabía que eran diferentes personas las que la estaban escribiendo. Yo verdaderamente pensaba que solamente era de una sola persona que había escrito toda la Biblia, o sea, de una sola persona. Pero ya cuando fui entendiendo esto, dices, caray, pues son muchos libros, el conjunto de libros, porque es lo que le da el nombre, muchos autores,
Y aún aunque sean muchos libros y muchos autores, tiene esta coherencia y tiene esta parte de que se va relacionando unas cosas con otras. Y eso habla precisamente de una inspiración divina, porque si no me equivoco son más o menos 1500 años en los que se ha escrito todo el canon bíblico, por así decirlo. No sé, más o menos, pero que a pesar de todos esos años, que a pesar de que era gente que a lo mejor ni se conocía personalmente, en diferentes épocas, en diferentes culturas, en diferentes contextos, pero que a pesar de todo eso, tienen una relación, ¿sí? Todos los libros de la Escritura. Y usted lo ha notado, si tal vez es un nuevo creyente, o si tal vez es un inconverso, alguna persona que no ha sido creyente, pero nos ha escuchado un poco a nosotros, que puedes utilizar para un tema un libro que fue escrito hace 500, 600 años de la época de Cristo, y puedes utilizar para el mismo tema un libro que fue escrito después de los tiempos de Cristo, en los tiempos apostólicos, y ambos libros te van a servir para dar para ejemplificar o para dejar claro un mismo tema. Y esto habla perfectamente de la inspiración divina, ¿sí? Yo creo que es muy importante, como introducción, como lo que dijeron, hablar, que son 66 libros. O sea, hay mucha gente que sí piensa que alguien se puso ahí a escribirlo, y para mucha gente es lo que dice la Biblia es como fantasía. O sea, creen que exageran, pero o sea, es importante ver que son, o sea, es un solo canon, pero fueron 66 libros escritos por diferentes autores en diferentes tiempos. Pero si se pusieran a leer la Biblia, o sea, eso es lo importante y lo interesante, de que desde el principio hasta el final lleva una sola línea, que como referencia es el Señor Jesucristo. Entonces es muy 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 importante entender que fueron por diferentes autores, y también es importante saber que fueron diferentes autores, unos muy preparados, otros no tan preparados. Por ejemplo, el apóstol Pablo, a comparación con Pedro el apóstol, o sea, un pescador. O sea, y fueron en épocas que ni siquiera ellos imaginaban en dónde iba a terminar o cómo iba a continuar. Entonces, hay quienes creen que la Biblia es una fantasía, y creen, por ejemplo, escuché un comentario de que luego empiezan a leer el Génesis y empiezan a ver sangre, y empieza todas esas guerras que Dios apoyaba al pueblo de Israel, y tanta matazón. Pero o sea, y hasta ahí llegan y lo ven como una fantasía, o lo ven como que, bueno, luego empieza a ver sangre, entonces ¿cómo va a ser palabra de Dios? Pero, o sea, obviamente, en primera no tienen el Espíritu Santo, y en segunda, o sea, no lo han leído bien. O sea, es una opinión fuera realmente de lo que es el contexto de la palabra de Dios. Y quisiera que andáramos un poquito en eso. ¿Qué verdaderamente significa que sea inspirada por Dios? Porque creo que eso es muy importante. En lo que tengo en mente es lo siguiente: si es inspirada por Dios, quiere decir que refleja el carácter del autor. Ya como decía Josué, ¿no? Si uno, por ejemplo, lee a diferentes autores, si lees el Quijote, pues vas a ver la creatividad o el pensamiento que tenía Miguel de Cervantes, la crítica. Si uno lee, por ejemplo, a Julio Verne, pues puedes ver precisamente el pensamiento futurista que tenía y demás. O sea, pero inspirada por Dios, verdaderamente, ¿qué significa o qué es lo que refleja, o por qué es tan importante entender que es inspirada por Dios? El versículo paralelo, si podemos decirlo así, a 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, es 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Pedro dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Se han usado dos ilustraciones para describir esta palabra inspiración. Una es la del viento soplando contra el velero de un barco y moviendo ese barco en la dirección en que va el viento. Entonces, allí la ilustración es del Espíritu Santo
como si fuera Dios mismo exhalando, no inhalando, sino exhalando sobre estos 40 hombres, desde Moisés, que fue el primero en escribir, posiblemente la excepción sería Job, pero 1400 años antes de Cristo Moisés empezó a escribir, y 100 años casi después de Cristo Juan terminó de escribir. Entonces, Dios como si fuera exhaló sobre Moisés, criado en la universidad en Egipto, exhaló sobre Pablo, como Miguel nos ha dicho, educado a los pies de Gamaliel. Y siempre que pienso en Gamaliel, pienso en el dato histórico de que él solo aceptaba 4 alumnos al año. Tú eres profesor. Sí. ¿Cuántos alumnos tienes, Paco? Mínimo unos 30. 30, sí. Entonces, yo pasé por una primaria donde éramos 42. Y sabíamos que nuestros maestros no tenían tiempo individual para nosotros. Y que nuestros proyectos, trabajos y exámenes, seguramente el chiste era los aventaban al aire en su habitación, el que caía sobre la cama pasaba y el que caía en el piso reprobaba. Pero no Pablo. Pablo fue criado a los pies de Gamaliel, un erudito que solo aceptaba 4 alumnos al año. Entonces Salomón, el hombre más sabio de su tiempo. Entonces ahí tenemos ejemplos de hombres muy bien educados en las escuelas de más alto rango en el mundo. Pero tenemos a un Amós, profeta, que era ganadero, agricultor. Tenemos a Pedro, a Juan, que eran pescadores. Entonces, Dios exhalaba o movía por medio de su Santo Espíritu sobre estos hombres. Y ustedes han dicho entonces, a lo largo de 1500, 1600 años, Moisés escribiendo en el África, Pablo escribiendo en Europa. Obviamente, 1500 años antes y 60 años después de Cristo, Moisés y Pablo nunca se conocieron. Pero todo lo que Moisés o lo que Pablo escribieron sobre el mismo tema concuerda perfectamente. No hay ningún desacuerdo entre los escritores de la Biblia. Los 40 hombres, 1500, 1600 años diferentes, por lo menos 2 continentes diferentes, trasfondos culturales, educativos sumamente diferentes, pero el denominador común es Dios soplando o exhalando sobre estos hombres, guiándolos a escribir exactamente lo que Él quería que escribiesen. Ahora, la otra figura, ¿cuál es el instrumento que toca tu esposa, Josué? Bueno, toca la guitarra y la flauta, no sé qué. Ok, ese era el nombre que quería que me dieras. Sé que es una flauta, pero ella me dijo el otro día, pero lo interesante de instrumentos musicales de viento. Estos, ¿cómo? De viento. Sí, de viento, es que aunque es el mismo instrumento, el carácter del músico se puede notar en el instrumento. Entonces, un hombre quizás tenga un soplo bastante fuerte, una mujer quizás algo más sutil, más suave, etc. Entonces, aunque la inspiración era Dios soplando sobre estos hombres, no era un dictado así frío, donde nada más que el que escribía no tenía participación. Este es el misterio de inspiración, que Lucas, el médico amado, en sus escritos está permeado el hecho de que él era médico. Por ejemplo, el milagro cuando Cristo sanó a la suegra de Pedro. Mateo dice que ella tenía una fiebre. Marcos dice que ella tenía fiebre. Lucas dice, el doctor dice, que ella tenía una mega fiebre, una gran fiebre. ¿Por qué? Lucas es médico y a él le interesa cuántos grados es esta temperatura que la señora tiene. Es una gran fiebre.
Otro ejemplo sería el leproso que recibió al Señor Jesucristo al pie del monte después de ese gran mensaje el sermón del monte. Mateo dice que le vino un leproso. Lucas dice que vino un hombre lleno de lepra. De nuevo, el doctor ha revisado al paciente y ve que es un leproso, pero en condiciones extremas. Entonces, el carácter del escritor se transmina en la página sagrada, a pesar de que Dios fue el que exhaló o sopló sobre él, por usar nuestra palabra para describir inspiración. Por ejemplo, Pablo, la retórica de Pablo en la carta a los romanos es soberbia, y las preguntas que hace Pablo como si fuera un abogado en la corte de justicia es increíble. Entonces, estas cosas describen o nos hacen ver realmente el misterio de esta inspiración divina. Que estos santos hombres de Dios fueron movidos por Dios, pero a la misma vez su carácter de alguna manera quedó plasmada en las palabras que escribieron. Una vez escuchaba también a un creyente hablar de eso y decía que precisamente eso también es lo que lo hace ser más auténtico. Dice, porque, por ejemplo, ¿no? Cuando uno estaba en la escuela, te decían, lee un libro y haz un escrito. Aunque todos trajeran el mismo tema, pero cada quien iba a poner cosas diferentes, de las que había visto, de las que él creía más importantes, de lo que a él llamó su atención. Aunque tuvieran el mismo tema, pero, por ejemplo, usted dice, yo que soy maestro me doy cuenta de cuándo copian y cuándo no. Me doy cuenta que copian porque todos ponen lo mismo. Y tú dices, pero ¿cómo no va a ser lo mismo, profe, si es del mismo tema? No, porque cada quien tiene un diferente toque personal de lo que va a hacer, aunque sea el mismo tema, pero no es posible que a ti te haya llamado la atención lo mismito que le llamó a tu compañero, y eso también es parte de la autenticidad de los escritos bíblicos. Cada quien tiene esa parte, como usted lo ha dicho, de que refleja su carácter, refleja el contexto que está viviendo, lo que está aconteciendo en ese momento, pero que no es algo así como que impuesto, nada más es copiado, sino que cada quien va reflejando las cosas, y eso es lo que lo hace también ser más auténtico como tal. Pero ahorita que decía hermano David de Moisés escribiendo en el África y Pablo escribiendo en Europa, y cómo ambos, esto habla precisamente de la inspiración divina, porque pues ahí entra, creo yo, la omnisciencia de Dios. Solamente Él sabe perfectamente cómo está todo el plan, y si yo a veces digo, si es imposible a veces poner a dos personas de acuerdo en el mismo lugar, ¿cuánto más difícil será poner a una persona de 1400 años que otra para que puedan decir lo mismo? O sea, eso no lo puede hacer una persona, porque de antemano pues nadie, 1400 años no se registra, no hay nadie que te haya tenido esa edad para decirle tienes que decir esto y tú también esto. O sea, eso habla de la omnisciencia precisamente de Dios, y ese es un carácter. Sí, la inspiración de Dios es la omnisciencia precisamente de poder dejar en claro cómo está toda la estructura sin perder la línea principal, que ya decías, Miguel, que es la línea del Señor Jesucristo como tal. A mí me gusta mucho cuando las personas, cuando tú les dices, es que la Biblia dice, que te dicen precisamente eso, ¿no? Pero la Biblia fue escrita por hombres. Tratando de alguna manera de demeritar o como diciendo, no es la verdad. Pero realmente, si queremos aprender de un tema, cual sea, como por ejemplo ahorita estábamos viendo lo de medicina, tenemos que leer libros escritos por hombres. Obviamente hoy en día ya muchos no estudian en libros, estudian en el internet, pero también son páginas que fueron escritas por hombres. Entonces, si uno, por ejemplo, quiere estudiar sobre medicina, lee un libro de un doctor que tuvo esa experiencia, que también estudió, que practicó, que tal vez hasta se equivocó, que tal vez perfeccionó, pero lee su experiencia, pues. Entonces, esto de que fue escrito por hombres no demerita para nada que la Biblia realmente, como decía nuestro hermano David, fue inspirada por Dios, o Dios de alguna manera, como decía, los guiaba para escribir lo que Él quería que pusieran ahí.
Ahora, en cuanto a inspiración, la palabra de Dios es, dice Hebreos 4, viva y eficaz. Entonces, he leído mucho a Borges, no he leído a Coelho, he leído casi todo lo que escribió Gabriel García Márquez, he leído Don Quijote de Cervantes, pero nunca he escuchado la voz de Borges o de Cervantes. Pero cuando leo la Biblia, estoy escuchando la voz de Dios. ¿Okay? Entonces, es viva. La otra cosa en cuanto a inspiración es que es inerrante. Y quizás toquemos más de esto en un momento. Pero en sus manuscritos originales, la Biblia es sin errores. Desafortunadamente, las traducciones tienen sus debilidades. Pero tenemos tantos ejemplares de manuscritos que podemos comparar. Creo de toda la Biblia tenemos alrededor del mundo hoy 24,000 manuscritos. Del Nuevo Testamento nada más tenemos por lo menos 5,000. De la Ilíada de Homero tenemos un manojo. Pero leemos Homero, estudiamos Homero en la escuela y no dudamos ni por un momento que esto lo haya escrito Homero o que sea una obra literaria de él, etc. ¿Por qué es que el hombre duda que la Biblia sea la palabra de Dios? Porque es la obra de Satanás. La primera intervención de Satanás en el huerto del Edén fue una pregunta, ¿con qué Dios ha dicho? Y sembró en Eva la duda de lo que Dios ha dicho. Y por eso la gente hoy duda de que la Biblia sea la palabra de Dios, porque Satanás es sumamente sagaz y él quiere mantener a la gente engañada. Entonces, inerrante, sin errores en sus manuscritos originales. La otra palabra clave es infalible. La Biblia no se equivoca. Si hay aparentes contradicciones, el problema es con nuestra interpretación. Pero la Biblia no está peleada con la ciencia. No hay ningún dato científico comprobado que niegue algo que diga la Biblia. Más bien, me gusta mucho este dicho, la pala del arqueólogo, por ejemplo, todos los días comprueba la veracidad de la Biblia. No hay nada de medicina que la Biblia mencione que la ciencia médica contradiga hoy. No hay nada de la astronomía que contradiga la Biblia. Estoy hablando de datos comprobables, no de teorías. No hay nada de la psicología o de la sociología o de la biología, de la química, que niegue la veracidad de la Biblia. Aunque la Biblia no es un libro de ciencias sociales, ni de ciencias de vida, ni de ciencias físicas, ni de ética, ni doctrina, no hay nada de estas disciplinas que contradigan lo comprobable que hay en la Biblia. Entonces, quiero leerles, para mí, una de las mejores definiciones de inspiración. Esto lo dijo un erudito llamado Paul Feinberg, un judío cristiano. Él dijo esto: cuando todos los hechos o datos se confirmen, se corroboren como ciertos, demostrarán que la Biblia, en sus manuscritos originales y correctamente interpretada, es completamente verdadera y nunca falsa en todo lo que afirma, en lo que se relacione a la doctrina, a la ética, a las ciencias sociales, a las ciencias físicas o a las ciencias de la vida. O sea, él se va al futuro. Cuando ya todas las hipótesis se comprueben ser falsas o verdaderas. Y cuando nos quedemos con todo lo verdadero y comprobable, nos vamos a dar cuenta que la Biblia es verdad. Así es. Sí. Entonces, por ejemplo, es viva, es inerrante, sin errores en sus manuscritos originales, es infalible, no se equivoca, es verbal, palabra por palabra. En Mateo 22 hay un pasaje donde le traen a Cristo un truco.
de la mujer que tuvo 7 maridos. Todos se le murieron. No sé si les dio hongos envenenados o qué cosa, pero los fariseos le traen, los saduceos que no creían en la resurrección, le traen este truco al Señor. Y Él les contesta con Éxodo 3. O sea, porque los saduceos no creen que haya resurrección. Con la muerte se acabó todo. Muerto el perro, se acabó la rabia, como dice el dicho. Entonces, Cristo les contesta con Éxodo 3, la zarza. Dios le dijo a Moisés, yo fui el Dios de Abraham. No. Yo era el Dios de Abraham. Yo soy. No, yo soy. La conjugación del verbo exactamente. De ahí cuelga Cristo la doctrina de la existencia más allá de la muerte. Si yo lo hubiese dicho, yo era el Dios de Abraham, Abraham ya no existe. Yo fui cuando él vivió hace 500 años Moisés, yo fui el Dios de, no, Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Abraham, Isaac y Jacob están ahorita conmigo y me adoran y sigo siendo su Dios, aunque han pasado 500 años desde Abraham hasta la zarza. Y en Gálatas 3, Pablo dice de la promesa de Dios a Abraham, que Dios le dijo a Abraham, no de simientes, como de muchas, sino de simiente, no plural, sino singular. Esa S está de más, porque Dios habló de singular. Entonces, el verbo en el presente, soy, el sustantivo en el singular, simiente, nos habla de la exactitud, de la precisión verbal de la inspiración de la Biblia. Entonces esto es maravilloso, que tengo en mis manos, aunque es una traducción, usamos la Reina Valera Revisión 1960, que tiene sus debilidades, y quizás hablemos de esto en un momento, pero tengo en mis manos lo que yo puedo llamar la palabra de Dios. Cristo sabía, me estoy adelantando y discúlpenme, pero Cristo sabía que la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento en hebreo al griego, hecho 200 años antes de Cristo. Cristo sabía que esa traducción tenía sus debilidades, pero Él la llamó la Escritura. Fue la Biblia que Él y los apóstoles usaron. Jerónimo, cuando tradujo la Biblia del hebreo y el griego al latín, la Biblia de la Edad Media, tremenda obra, tiene sus debilidades. Entonces, la Peshitta, otra traducción, esta de Siria, muy temprana, tiene sus debilidades. La Reina Valera tiene sus debilidades. Pero las debilidades o las correcciones que podamos hacer cuando examinamos los manuscritos no afectan de ninguna manera ninguna de las doctrinas fundamentales de la Biblia. Esa es la clave. Ese punto que acaba de decir también es otra cosa que, por ejemplo, a mí siempre me dicen cuando yo les digo, bueno, es que son traducciones. Pues es que ahí en la traducción tú te puedes estar equivocando. Digo, no, porque no afecta ninguna de las enseñanzas doctrinales. O sea, no es que porque se equivocaron en traducir, no, entonces la salvación sí es por obras. O no es porque no, entonces sí, fulano es el milagroso, etcétera. No, sino que la enseñanza, las doctrinas, no está alterada por ninguna parte en la parte de las traducciones como tal. Y como bien lo ha mencionado, no, esa parte de las características de la Biblia, a mí siempre me deja ver, o precisamente me habla de la inspiración divina, porque Dios no se equivoca, dice la Escritura. O sea, si la Biblia no se equivoca, tiene que ser de Dios. Dice Juan 17 y el Salmo 19, 119, tu palabra es verdad. Si la Biblia es verdadera, Dios es verdadero. O sea, ahí está de nuevo el reflejo de que es una inspiración divina, de que es una inspiración de Dios. Yo me equivoco, todos los hombres nos equivocamos, Dios no. O sea, y cada cosa que nosotros vamos encontrando, precisamente en lo que usted decía, en cositas tan sencillas que se vuelven a veces tan importantes, una letra, un artículo, por qué poner primero una palabra y después la otra, etcétera. Todo eso habla precisamente de la inspiración divina, de que la Escritura verdaderamente es algo que tiene su origen en Dios, que es la palabra de Dios. Y que aunque hayan sido hombres los que la hayan escrito, precisamente esos hombres también estaban siendo utilizados por Dios
estaban siendo movidos por Dios. Sí, que no es algo meramente, pues, que ellos decidieron escribir o porque lo vieron. O sea, en ese tipo de cosas también lo podemos dejar claro y lo podemos comprobar y lo podemos estar viendo cuando nosotros leemos la Escritura. Y hace rato, hermano, que mencionaba lo de, no dudamos de la Ilíada y la Odisea, pero sí de la Escritura. Hace rato tú decías, muchos dicen que es escrita por hombres y lo ponen en duda. Pero por ejemplo vemos que hay un montón de programas de historia, ¿no? Que dicen, no, es que los jeroglíficos estaban escritos por ovnis, y eso sí lo creen. O sea, y un ovni, pues sinceramente nunca hemos visto que alguien baje del universo y escriba, o con una nave espacial y escriba, y eso sí lo creen. En los horóscopos. Ajá, pero lo que está escrito por personas que fueron utilizadas por Dios, que es más creíble que cualquier otra cosa, eso sí lo ponemos en duda, pero precisamente es la obra de Satanás. Y de todos modos, siempre, como hemos hablado en los dos podcasts, siempre Satanás va a tratar de desacreditar algo que está hecho por Dios. Entonces, obviamente, como por ejemplo, como José decía y como acaban de decir, la gente siempre, a través, obviamente, del pecado, como se contradice a sí misma. No creen que el universo y la tierra, todo haya sido formado por Dios, pero sí creen que, por ejemplo, la pirámide de Egipto vinieron ovnis o gente extraterrestre a construirla. Entonces es igual con la palabra de Dios. Hay quienes así de plano la desacreditan y dicen que es un libro de fantasía. Entonces también creo que es muy interesante, y alguien que ha leído la palabra de Dios, ver por ejemplo esos hallazgos sobrenaturales de la palabra de Dios, que yo sé, hay libros como El Señor de los Anillos, o sea, que fueron escritos y tienen mucha fantasía, pero la palabra de Dios, obviamente, todo lo contrario, todo es palabra de Dios, y son cosas que fueron, que son y que se van a cumplir, por ejemplo, en el Apocalipsis. Y digo en cosas sobrenaturales porque, por ejemplo, podemos leer en los evangelios, el rico y Lázaro, nos habla un poquito de lo que es el Hades. O sea, ¿quién más puede ir al Hades a comprobar eso? Obviamente eso es de Dios. Entonces, por ejemplo, bueno, hay más ejemplos donde podemos ver cosas que van más allá de lo que un hombre puede ver. Entonces, y obviamente la palabra de Dios dice que para entenderla hay que tener el Espíritu Santo. Entonces, a la vez, yo creo que por un lado está difícil tratar de convencer a alguien que no cree en la palabra de Dios, que no tiene el Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios que son cosas que se entienden a través del Espíritu Santo. Pero pues sí, obviamente hay a través de Satanás quienes desacreditan por completo la palabra de Dios. Entonces, pudiéramos tomarlo, lo que mencionaba David, como evidencias internas, que es infalible, inerrante, etcétera. También pueden ser algunas externas, pero otra de las cosas donde vimos ahí en segunda de Pedro, dice que tenemos la palabra profética más segura, y creo que también esa parte de las profecías, cómo se van cumpliendo, de lo seguro que es la Escritura. O sea, es completamente segura, y esa seguridad, vuelvo a lo mismo, a mí siempre que veo las características de la Biblia me recuerda a lo que es el carácter de Dios. O sea, Dios es el único que puede ser totalmente seguro en algo, o sea, que no va a tener en absoluto un solo error. Y vemos las profecías que se escribían en el Antiguo Testamento, y vemos exactamente en el Nuevo Testamento cómo se cumplieron a cabalidad. Recordamos cuando el Señor Jesucristo dijo, tengo sed, y el escritor mismo dice, para que se cumpliese la Escritura. O sea, es tan perfecto cómo se van cumpliendo todas las cosas que dice la Escritura, que esto nos habla también del carácter divino de Dios. O sea, no es algo que yo pueda decir. Hay muchas cosas que yo puedo tratar de suponer. Por ejemplo, si yo digo, bueno, está nublado, y yo digo, va a llover, pues muy seguramente va a pasar. Pero por ejemplo, que no esté nublado, que ya tenga mucho tiempo que no llueve, y yo diga, tal día, a tal hora, en tal momento va a llover. Eso verdaderamente tendría que ser algo divino. Y en una cosa, bueno, cualquiera puede atinar, ¿no? Pero en tantas y tantas cosas que se cumplieron proféticamente hablando, creo que eso también nos habla de la garantía que es la palabra de Dios. O sea, porque el hecho de lo que se iba a encontrar, de lo que se iba a decir, de lo que se iba a hacer, del contexto en el que... Por ejemplo, cuando se habla de la cruz,
Nosotros vemos en el Antiguo Testamento, la crucifixión no era algo del contexto cultural, pero en cambio llegan los romanos y en el contexto cultural la crucifixión sí era algo que se iba a dar. Entonces, muchas cosas que en aquel entonces tal vez no se tenían en cuenta por la cultura o por lo que se estaba viviendo, pero que se predecía. Y cuando llegó el tiempo del Nuevo Testamento que se estuvo escribiendo, los tiempos del Señor Jesucristo y demás, vemos el cumplimiento de eso y dices, aquí está lo que se decía antes. Y cómo lo utilizan los mismos escritores del Nuevo Testamento, los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo, cómo cita las escrituras antiguas para verdaderamente dar a entender que esa es la palabra de Dios. Y quizás sería bueno ahondar un poquito más en esto. Por ejemplo, 25 profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en la pasión y muerte del Señor Jesucristo. Por ejemplo, 500 años antes, Zacarías predijo que Cristo sería traicionado por no 29, no 31, pero 30 piezas de plata. Entonces, cuando pasan 5 siglos y Judas negocia con los líderes religiosos, a ver cuánto me van a dar, 30 monedas de plata, exactamente se cumple con 5 siglos de diferencia esa profecía. Cuando Zacarías dice que Cristo entraría a la ciudad de Jerusalén montando un pollino, y en la historia hay una asna y su pollino, y no viene sobre el asna sino viene sobre el pollino, exactamente lo que predijo Zacarías. Cuando David, casi 1000 años antes de que existiera el Imperio Romano, escribe, horadaron, de Cristo en la cruz, horadaron mis manos y mis pies. 1000 años después, a Cristo no lo apedrearon, no lo empalearon, lo crucificaron, exactamente como dijo David. En ese mismo Salmo 22, David dijo proféticamente de Cristo, repartieron entre sí mis vestidos, plural, y sobre mi ropa echaron suertes, sobre mi ropa singular echaron suertes. Ahora estamos al pie de la cruz con Juan, en Juan 19, y repartieron entre sí sus vestidos, su capa, sus sandalias, su cinto, su sudadera, pero dice que entonces tomando su túnica, que era de un solo tejido de arriba abajo, dijeron, no la apartamos, echemos suertes. Y entonces repartieron entre sí sus vestidos y sobre su ropa echaron suertes. Se cumplió exactamente lo que dijo David 1000 años antes. La primera profecía de Cristo, en Génesis capítulo 3, la simiente de la mujer, 4000 años antes de que naciera Cristo, la Biblia ya vislumbra el nacimiento virginal de Cristo. Y por si nos escucha alguien que piensa que estamos en contra de la Virgen, absolutamente no. Creemos todo lo que la Biblia dice de la Virgen, no aceptamos lo que no dice. Pero 700 años antes, Isaías predice, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y 700 años después, María, la Virgen, sin la intervención sexual del Señor José, María la Virgen concibe y 9 meses después da a luz un hijo y el nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Algo que también es muy importante es que muchas cosas de la Biblia se tienen que creer por fe. Exacto. Porque, por ejemplo, alguien pudiera decir, pero ¿cómo es posible que María se embarazó si no tuvo relaciones con un hombre? O sea, ¿cómo uno le explica eso a otra persona? Entonces, uno ciertas cosas las cree por fe. Por eso dice la misma Biblia que bienaventurado el que no vio, pero cree. Sí.
otra de las cosas que me gusta también es que, por ejemplo, como decías, David, la ciencia no está peleada con la Biblia. Estaba viendo sobre lo del genoma humano, que dice que empezó en 1990 y se finalizó en 2005. O sea, de que la vida inicia en la concepción. Pero ¿cuántos años atrás, cientos de años atrás, David escribe que en pecado he sido formado y en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre? O sea, está hablando ya la Biblia de que el inicio de la vida está en la fecundación. Una vez también estaban unos alumnos, tenían su examen de historia y geografía, y ¿quién dijo que fue el que la tierra es redonda? Y le dije yo, Job. ¿Y quién es ese? Y les digo, es uno de los escritores de un libro de la Biblia, ¿no? Pero ese, ¿por qué no nos lo enseñan? Y le dije, yo no sé, pero él mismo, ahí en ese libro está escrito, cuando Dios mismo dice, cuando yo trazaba el círculo de la tierra. Y eso está antes de Galileo Galilei y de que existieran los telescopios y demás. Él dijo que la tierra es redonda. O sea, ahí está, pero volvemos a lo mismo. La gente ha tratado de desacreditarlo y como tú dices, muchas veces por esa parte de que como hay cosas que uno tiene que creer por fe, y creo que eso también es parte de confiar en que la Biblia es palabra de Dios, porque hay cosas que un hombre no puede hacer, que tú ves que Dios las hace, y eso también te habla verdaderamente de que es algo de Dios. ¿Sí? Cuando recién comenzaba en mi vida cristiana, una vez platicaba con nuestro hermano Chucho, que ya ha estado aquí también con nosotros, y él me ponía mucho el ejemplo de cuando el Señor Jesucristo llega y Lázaro ya está muerto, y les dice a los discípulos que quiten la piedra, y él le dice, Lázaro, ven fuera. Dice, lo que el hombre podía hacer era quitar la piedra, lo que el hombre no podría hacer es decirle a Lázaro que viniera fuera cuando ya estaba muerto. Y hay cosas que vemos en la Biblia que un hombre no las puede hacer, pero que Dios sí las puede hacer. Entonces es esa parte también de ver que la Biblia es la palabra de Dios. Y las profecías, como ya lo ha dicho David, no solamente en la parte de lo que iba a padecer el Señor Jesucristo, sino en otras cosas también que se iban a estar dando. Y por eso Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Otra de las cosas que también podíamos, o qué tipo de evidencia externa se pudiera tener de poder comprobar que la Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, hay mucha gente que erróneamente piensa o que dice que la Biblia no se puede comprobar como con la ciencia, por así decirlo. Y yo, por ejemplo, he escuchado y he leído a muchos historiadores que dicen que negar que el Señor Jesucristo existió o que Cristo existió sería mucho más difícil que negar que no existió. O sea, yo creo que ya no hay ningún historiador, o si acaso algunos contados, que no se atreven a negar que el Señor Jesucristo existió. O hay otros que, por ejemplo, no se atreven a negar la veracidad de las Escrituras meramente como un libro histórico, por así decirlo. No hablando de, como ya lo decíamos, que la Biblia no es un libro histórico, pero no hablando de la Biblia como un libro más allá de lo histórico, pero que hay muchas formas en que también se puede comprobar la veracidad de las Escrituras vistas desde otro punto. Por ejemplo, desde la arqueología, desde la historia, ya hablamos. Por ejemplo, ahora que estábamos sufriendo la pandemia de COVID, esa parte de la cuarentena, pues la cuarentena viene desde los tiempos de Moisés, cuando si una persona tenía lepra, tenía que ser puesta aparte y se tenía que poner por cierto tiempo, fuera de la ciudad para que no contagiara a los otros. Y nosotros ahí vemos principios y eso es algo que se va siguiendo. O por ejemplo vemos las cuestiones cuando nos dice en tal tiempo que reinaba tal rey en tal lugar, y cuando los historiadores investigan se dan cuenta que verdaderamente es tal y como lo dice la Escritura, y eso también nos habla de que es verídico. Sí, pero no sé si tengan algo más que podamos abonarle a todo esto de cómo verdaderamente podemos confiar en que la Biblia es palabra de Dios, que es cierta, que no son meras fábulas, porque creo que mucha gente tiene esa idea de decir que esto es verdaderamente una fábula, que es algo que los hombres inventaron o que no tiene ninguna coherencia. Y creo yo también, estimado oyente, si usted nos está escuchando, que tenemos un dicho aquí en México que decimos que no podemos juzgar sin conocer.
Pero mucha gente juzga la Biblia sin ni siquiera haberla leído. O sea, ni siquiera se da la oportunidad de haberla leído para poder verdaderamente emitir un juicio de ella. Una vez escuchaba de un testimonio de un licenciado, y él ha hecho sus maestrías y doctorados en la parte histórica del derecho y todo esto. Y él dice que tenía un solo objetivo. Su doctorado era demostrar que la Biblia no era la palabra de Dios. Y entre más investigaba y entre más la leía y entre más buscaba corroborar que no, más se iba convenciendo de que sí. Y hubo un momento en el que él dijo, es que ya no puedo estar batallando contra Dios. Ya no puedo. Dice, lo único que hice es reconocer de rodillas que si la Biblia era la palabra de Dios, todo lo que estaba escrito en ella era cierto. Y que si la Biblia decía que él era un pecador que merecía el infierno y que Cristo murió por sus pecados, él tenía que creerlo, porque era la palabra de Dios. Entonces, hay muchas cosas en las que podemos comprobar verdaderamente la veracidad de la Biblia. No solamente porque los que creemos en ella digamos que es la palabra de Dios, sino que también hay gente que no cree en ella, que ha demostrado que es verdad lo que dice la Biblia, tal vez no en el sentido espiritual y demás, pero sí que es verídico como tal. Oyentes pueden buscar en internet el nombre de Ivan Panin. Era un matemático ruso, ateo, que se propuso comprobar que la Biblia no es inspirada. El argumento inicial de él fue, bien, la Biblia fue escrita en hebreo, unos 250 versículos más o menos en arameo, en el Antiguo Testamento también, y el Nuevo Testamento en griego. Estos idiomas tienen la peculiaridad de que sus números no son símbolos diferentes, sino son letras. Por ejemplo, en griego, alfa es 1, beta es 2, gamma es 3. Entonces, cada palabra en la Biblia, por ser letras que también son números, tienen un valor numérico. Por ejemplo, el nombre Jesús, su valor numérico es 888, nada más como ejemplo. Entonces, él empezó a leer la Biblia. Y agarra una Biblia y lee Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en hebreo son 7 palabras. Y él empezó a estudiar el número 7, en la Biblia es el número que habla de algo completo, algo perfecto. Y fíjense, nada más voy a leer, él dejó cuando murió 40,000 páginas de notas. Casi nada. De la matemática en la Biblia. Y para llegar al final de la historia, antes de leerles este párrafo, impresionadísimo con la Biblia, se convirtió a Cristo y murió fiel creyente en Dios, habiendo querido comprobar que la Biblia no es inspirada. Se dio cuenta que sí, nada más estudiando la estructura matemática de la Biblia. Nada más fíjense en esto. Hay 21 escritores, escribió Ivan Panin, del Antiguo Testamento, cuyos nombres aparecen en la Biblia. O sea, hay 39 libros que creemos que son parte del canon, la palabra que mencionó Miguel, canon significa medida. Creemos que la medida es 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. No sé si haya tiempo de ahondar en eso, pero dice Panin, hay 21 escritores del Antiguo Testamento cuyos nombres aparecen en la Biblia. 21, 3 por 7. El valor numérico de sus nombres, o sea, si sumamos los 21 nombres en su valor numérico, es divisible por 7. De estos 21 nombres, 7 aparecen en el Nuevo Testamento. Moisés, David, Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas, Joel. Estos tienen el valor numérico de 1554, que es 222 por 7. El nombre de David aparece 1134 veces en la Biblia, que es 162 por 7. Y este es nada más un párrafo de las 40,000 páginas de notas que él dejó de cómo el número 7, desde el primer versículo hasta el final de la Biblia,
es una de las muchas evidencias de que hasta numéricamente la Biblia es inspirada por Dios. Estamos estudiando en la iglesia aquí los viernes en la noche Apocalipsis. Hemos visto 7 espíritus, hemos visto 7 candeleros, estamos estudiando ahorita 7 sellos, vamos a ver 7 trompetas, vamos a ver 7 copas. Entonces, esto de la numerología bíblica es fenomenal y fue lo que Dios usó para convertir a este matemático. Hay una parte en la palabra de Dios que es más interesante y pensando en la veracidad de la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ellos confiaban en la palabra de Dios a través de los profetas, o sea, ellos creían, o sea, por ejemplo, no era tan fácil ser profeta en aquellos tiempos, obviamente eran designados por Dios porque si su profecía no se cumplía, pues los mataban, ¿no? Entonces, obviamente Dios usó a sus profetas y como acabamos de escuchar, hay unas profecías que ya se cumplieron y otras que estaban por cumplirse. Entonces, se me hace muy interesante en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, cómo el nacimiento del Señor Jesucristo, y se entera Herodes y trata de acabar, o sea, Satanás a través de él, acabar con el Señor Jesucristo, porque pues obviamente no quiere él que pase lo que pasó. Y Herodes se pregunta, ¿quién es ese niño? ¿Dónde van a nacer? Y empieza a traer a los principales, a los sacerdotes, a los escribas, y les pregunta que dónde ha de nacer el Señor Jesucristo. Y ellos van otra vez a las escrituras y dice, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Uh-huh. O sea, ellos fueron a una profecía, porque ahí esa era la palabra de Dios que profetizaba el nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, obviamente, en esos tiempos no estaba como ahora tenemos el canon, toda la Biblia, pero ellos se fueron a la palabra de Dios porque ya se había profetizado en dónde iban a nacer el Señor Jesucristo. Y lo fascinante de eso, Miguel, es, por ejemplo, Nostradamus, a veces es un ejemplo. Él hizo profecías. Pero cuando uno lee las profecías de Nostradamus, son cosas más o menos va así. En el final de los tiempos habrá un conflicto entre dos potencias. Bueno, en todos los tiempos hay conflictos. Y en todos los tiempos conflictos entre dos. Entre dos potencias, o sea, hay subalternos, pero básicamente son dos potencias. Entonces alguien dice, mira, Nostradamus profetizó que Rusia y Estados Unidos se iban a ir, mano a mano con la bomba nuclear. No, él no profetizó eso. Pero ahora fíjate con la Biblia. Miqueas, 500 años antes de Cristo, él escribe en el capítulo 5 de su profecía, y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Israel, de ti saldrá el que será gobernador. 500 años después, Cristo nace en Belén Efrata, no la Belén del norte. Josué capítulo 19 habla de una Belén que había en la tribu de Zabulón cerca del mar de Galilea, al norte, que era donde Cristo vivió la mayor parte de su vida, hasta los 30 años. Pero no fue allí donde nació. Nació acá abajo, al sur de Jerusalén, en Belén Efrata, y historiadores nos dicen que al nacer en Belén habían unas 20 familias. Tú, Belén Efrata, la del sur, no la del norte, pequeña. ¿Cómo sabía Miqueas que Belén todavía iba a ser un caserío de 20 familias? 5 siglos antes. O sea, si yo 5 siglos antes pudiera decir que en 2022 va a haber una ciudad llamada Zamora, de tal población, ya, eso es una cosa. Pero nadie puede decir eso, porque no sabemos cómo se mueve la demografía y las migraciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo preciso de la Biblia, precisamente, que con increíble exactitud la Biblia predijo cosas así. Exactamente. O sea, y ellos, por ejemplo, ellos
querían acabar con el Señor Jesucristo y sabían que tenían que ir a las Escrituras. O sea, ellos sabían que eso era palabra de Dios y que se iba a cumplir. Sí. Entonces, con seguridad le dijeron a Herodes, pues así ha dicho el profeta, que en Belén Efrata. Bueno, yo nomás para ir terminando con este tema, me gustaría preguntar, por ejemplo, muchas personas tienen esta pregunta también, he visto mucho en redes sociales. ¿Por qué, por ejemplo, como ya hemos visto, que el escritor demuestra mucho su carácter, su personalidad y todo? Entonces, muchas personas niegan creer a la Biblia porque, como decía Miguel al principio, luego ven guerras, ven conflictos, ven sangre, inclusive hay cosas como, ahorita tenía el nombre pero se me fue, de las mujeres que emborracharon a su papá. A las hijas de Lot. Sí, o sea, empiezan a ver todo esto y dicen, no, ¿cómo es posible que esto sea de Dios? O sea, ¿qué pudiéramos pensar cuando alguien tiene esa pregunta de por qué hay guerras, por qué hay cosas como este tipo? ¿Acaso Dios las aprueba o por qué están en la Biblia? Bien, bueno, tendríamos que animar a tal persona a leer con mucho cuidado la diferencia entre Génesis 2 y Génesis 3. En Génesis 2 están Adán y Eva en un huerto, con todo lo que necesitaban, eran inocentes. En Génesis 3 pecaron contra Dios, Eva sucumbió a la tentación, Adán con los ojos abiertos desobedeció la palabra de Dios y comió lo que Dios le había prohibido y son expulsados del huerto del Edén. Y apenas expulsados nacen Caín y Abel y otros hijos e hijas, pero Caín mata a Abel. No era lo que Dios deseaba para la humanidad. Y Lamec tiene 2 esposas, no era lo que Dios deseaba para la humanidad. Y viene el diluvio. ¿Por qué? Dice Génesis capítulo 6, vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que el pensamiento de su corazón era de continuo solamente el mal. Entonces la respuesta sería las guerras, la crueldad del hambre, el coronavirus, los terremotos, los huracanes, el narcotráfico. Todo esto es producto del pecado en el mundo porque el hombre con su privilegio de poder escoger lo que quería, escogió el mal en vez del bien, escogió seguir a Satanás en vez de seguir a Dios. Y la Biblia es fiel en anotar todo esto, aún en los personajes claves de la Biblia. Y creo que esto sería una cosa muy importante decir antes de concluir, que Abraham, el gran padre de la fe, la Biblia anota sus mentiras. David, el gran rey de Israel, la Biblia anota su homicidio, su adulterio. Pedro, el gran apóstol, discípulo del Señor Jesucristo, la Biblia anota su maldecir cuando entregaban a Cristo a muerte. Entonces, todos estos personajes, por buenos que hayan sido, hombres y mujeres, la Biblia anota sus pecados y sus debilidades. Pero el tema central de la Biblia es Cristo, quien personalmente nunca escribió propiamente un libro él mismo. Todos escribieron acerca de él, ni una sola tacha, ni una sola falla, ni un solo pecado. Clase aparte, él es el tema central de la Biblia. Sí, de eso que dice a mí siempre me causaba mucha impresión leer de Salomón, el más sabio, y después con la idolatría y demás, y tenía muchas mujeres. Exacto, muchas mujeres y demás. O sea, siempre deja clara la Biblia eso de no solo poner lo bueno como tal. No lo oculta, pues. Exactamente, sino que habla claramente de eso. Pues no sé si quieran ir cerrando con algo, si quieren concluir con algún comentario, con alguna cosa para ir dándole fin a este episodio, que yo creo que abre la puerta a muchos más episodios de
de lo que es la escritura, y ojalá en un futuro podamos seguir tomando este tema de que verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios, porque es fundamental, sí, es trascendental, y pudiera, obviamente la salvación siempre comienza con el Evangelio, con lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, pero también esta parte nos debe de llamar, si la Biblia verdaderamente es la palabra de Dios, como lo dije de aquel hombre, de aquel abogado que lo dijo, si la Biblia es la palabra de Dios, yo debo de hacer lo que Dios dice. Y es por eso trascendental que verdaderamente nos demos cuenta de que este libro, que aunque aquí, por ejemplo, ustedes no lo pueden ver, pero David tiene una Biblia de unos colores, de una forma, de un tipo de hoja, etcétera, que hay algunas versiones y demás, pero que verdaderamente contiene lo que es la palabra de Dios. Y ojalá, querido oyente, si usted tenía alguna duda de si la palabra que nosotros tomamos como la Biblia es de Dios, pues estos pequeños comentarios, que yo sé que hay muchas cosas más en las que pudiéramos ahondar y poder tomar mucho tiempo tratando de explicarle de que la Biblia es la palabra de Dios, pero que ojalá que con esta hora pasadito de hora usted pudiera darse cuenta que verdaderamente es la palabra de Dios, y de que, como dice la misma escritura, está bien que usted esté atento a ella, y que usted, querido creyente, querido hermano, si ya ha creído verdaderamente en que la escritura es la palabra de Dios, pues que lo siga reforzando, y que con mayor empeño tratemos de predicar y de hablar de esta palabra de Dios, del consejo de Dios, a los que aún no lo aceptan o a los que aún no la creen. Agradecerle, hermano David, porque nos haya acompañado en este momento, de mucha ayuda a sus comentarios. Sé que usted pudiera llevarse unas 4 o 5 horas platicando de esto, pero bueno, también es importante no hacerlo tan largo con la gente que nos acompaña. Muchas gracias. No, reitero, un placer y un privilegio. Gracias a ustedes. Miguel, también agradecerte que nos hayas acompañado de nuevo. Pues sí, es un tema muy interesante, que también casi estoy aquí de oyente, pero sí, obviamente la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, y harían muy bien en, como dice la Biblia, en leerla y tratar de encontrar siempre lo que es el tema del Señor Jesucristo. Josué, pues también agradecerte por otro episodio más. Pues algo más que quieras decir. No, pues igual es un gusto, y también espero sea de ayuda, y también obviamente hasta uno mismo aprende. Y yo nomás por último quiero mencionar un versículo. Hay muchas personas que están buscando la verdad, y lamentablemente hoy en día hay muchas personas que se autodenominan como ateos, o sea, no creen en Dios, y ellos se basan en la ciencia. Pero como tú mismo decías, en el siglo XIX creían que la Tierra era plana. Uh-huh. O sea, cambia el tiempo, descubren que no, y cambian su parecer. Entonces la misma ciencia cambia. Pero dice 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios nunca cambia. La verdad que se decía hace 2000 años es la misma verdad que hoy creemos. Exactamente. Entonces, pues querido oyente, animarlo, invitarle a que usted también lea la Biblia. Si eres un joven que nos está escuchando y te has dejado llevar por lo que escuchas en la escuela, por lo que dicen tus compañeros, pues así como cuando te dicen que fulanito no te conviene, o que fulanita te conviene, o que no, y que también te esfuerzas mucho en tratar de conocerla, ojalá que también tengas ese deseo de conocer la Biblia, de que la leas, de que la investigues, de que verdaderamente conozcas lo que trata, y que tú mismo puedas llegar a esa conclusión, y que estamos seguros, dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, que verdaderamente te vas a convencer de que la Biblia es la palabra de Dios. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este 8º episodio, que haya estado con nosotros, que haya dedicado de su tiempo. Le seguimos recordando, nos ayudaría mucho si usted puede también compartir estos podcasts con alguna persona que crea que lo necesite, con alguien que esté interesado en el tema. Y también si tiene algunas preguntas, dudas, aclaraciones, etcétera, que nos las puede dejar. Si usted lo escucha en Spotify, directamente ahí hay un espacio donde usted puede poner sus preguntas, etcétera.
o también nos las puede dejar desde nuestra página de Facebook de Centro Evangélico La Rinconada en Zamora, Michoacán, donde también le seguimos invitando a escuchar todos los domingos a las 7:30 de la tarde o noche, dependiendo el horario, de México como tal, las predicaciones del Evangelio que se transmiten en vivo. Agradecemos, que esté muy bien, que siga teniendo un excelente día. Muchas gracias por acompañarnos y cuídese mucho. Hasta luego.